Bienvenidos a El Último Crédito, un podcast producido por Everywhere to Study y presentado por Leo Núñez y David Pinta. Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del Último Crédito y como siempre otro capítulo más, otro día más. Tengo delante de mí, se está riendo, pero no sabéis cuánto, que le veo por la cámara al gran David Pinta. David, ¿qué tal? Me río porque ya estoy esperando los adjetivos, pero ya es muy difícil. No, ya claudiqué porque comprendo que es muy difícil. A repetir y ya me parecía ya demasiado castellano antiguo que tenía que empezar a utilizar para... Muy buenas, Leo, que aquí se acaba. Muy buenas, Leo, muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, encarando el final del invierno, aquí ya huele a primavera. Yo ya he tenido el primer ataque de alergia este año, con lo cual, después de las lluvias estas que hemos tenido en febrero, creo que el que nos escuche y tenga alergia se siente muy identificado conmigo, seguro. He leído que estos ataques de alergia van a llegar antes que otros años, con lo cual mucho ánimo a todos porque es complicado y es duro a veces. Pero la parte buena es que que el buen tiempo ya está cerca, que el cambio de hora, el ansiado cambio de hora a finales de marzo está también muy cerca y con muchas ganas de encarar este último trimestre de temporada. Pero antes, bueno, hay que avanzar un poquito, ¿no? Y eso no quiere decir que aquí paremos. Estamos en visos de unas vacaciones de Semana Santa. Aquí en España, que es una semana un poco extraña porque dependiendo de dónde estés es unos días u otros y luego para algunos acaba siendo una semana más larga que otra, pero que para otros, pero bueno, con ganas de seguir avanzando y con ganas del tema que traes hoy. Y digo traes porque es verdad que este es un capítulo bajo tu iniciativa exclusiva, ya propuesto hace un tiempo y es verdad que lo teníamos en la recámara. Pero bueno, David, yo, si te parece y por ser también transparente con el que nos esté escuchando, pues te voy a dar un poquito la iniciativa hoy. Vale. Es un podcast de estos de que este estilo que nos gusta, que es hacer referencia a gente influyente, ya sean influencers, periodistas, escritores, cómicos que hemos hecho también, pero gente que tiene bastante más audiencia que nosotros y hace reflexiones con temas relacionados con alguna de las cosas que tratamos en este podcast, con lo cual uno ya se puede esperar seguro que por el título del capítulo de lo que va, pero bueno, te dejo a ti un poquito la iniciativa y comentamos. Sí, eso es. Pues en este caso, como bien indicas, es un corte de uno de los podcasts, yo creo que referencia en España, incluso llegaría a ser del mundo, en lengua hispana. Y que todos conocemos. Personalmente a mí me encanta tanto el podcast como cada uno de los protagonistas del podcast, como es Andreu Buenafuente y Beto Romero, y es un fragmento de hace ya unos cuantos años porque van por la temporada 13 actualmente, pero esto es de la temporada 6, o sea que ya ha llovido un poco. Pero es cierto que a mí de vez en cuando me gusta un poco escuchar, incluso ver, porque también está en YouTube, capítulos antiguos. Y llegué a este de casualidad, por ya sabes el algoritmo de YouTube que te presentan de repente capítulos o episodios antiguos. Llegué a este de casualidad y vi que hacían una reflexión que era muy interesante. Es cierto que ellos la enfocan desde el punto de vista humorístico, como no puede ser de otra manera, pero creo que nos daba a nosotros para hacer una reflexión en nuestro podcast y que podía ser interesante que lo trajésemos aquí, lo escuchásemos y que luego hablásemos un poco del asunto. Entonces, yo creo que antes de nada, y como no puede ser de otra manera, vamos a escucharlo, ¿no? Así es. Qué mejor que escucharlo. Pues vamos a darle caña.
Vamos a ello. Porque el mundo es difícil, el mundo de arte dramático es como o vives bajo un puente o te puedes dedicar de... ¿Te interesa saber cómo empezamos en esto? Sí. Vale, pues si te quieres volver a tu sitio o quieres escucharlo desde ahí. ¿Quieres escucharlo desde ahí o te vuelves a tu sitio? Vuélvete, ¿no? Va a ser violento. Yo creo que mejor desde el sitio. Sí, porque tú quieres ser actor, ¿no? Sí. Sabes que es una profesión con un 70% de paro, ¿no? Sí. Vale. Por eso estoy preguntando. Que si es bueno jugársela a ponerse aquí a Madrid o lo que sea o ir evolucionando poco a poco. Vale, ahí voy. Vale, vamos a contestarle a este muchacho. Gracias, Antonio. Antonio. A ver qué le decimos. Un poquito de filosofía barata profesional. Es que a mí dar consejos me gusta poco, ¿eh? Ya. Porque cada cual, yo qué sé. Pero no es dar consejo, ¿no? Es decir, lo que te ha pasado a ti, si lo puedes aprovechar, pues lo aprovechas. Te entiendo, ¿eh? Dar consejos Es que es como... incomoda. Claro, ya nadie los pide. exacto. Es una excepción, Antonio. Sí. Nadie pide un consejo. Yo lo que le digo a todo el mundo cuando me preguntan es que Perdona que te corté. No. Samanté para ti también. Samanté para ti Que también. hacía días que no... O sea, vamos a hacer filosofía barata con esto. No le vamos a Profesional. contar nada, en realidad. No. Vale. ¿Cómo estás? ¿Qué es para ti el inicio? Una continuación de otro inicio. La vida es un continuum. Continuum en latín. ¿Eh? ¿Cómo? Latín. Latín. Continuum movimenti. Continuum. Ujú. Es todo el rato está girando. ¿Y no es acaso... Dime. ¿Y no es acaso el nacimiento una pequeña muerte también? No. 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 Pues está No, bien no, no. que La me muerte es muerte y nacimiento Vale. es entrar. Pues para que me lo aclararas, porque Ya, no tenía ya. yo eso muy... ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Es ¿El reverso del fracaso? una llegada o es un camino? El éxito no existe. Está solo en tu cabeza. ¿No es tan relativo el éxito? ¿Qué? ¿Cómo? El éxito es trabajar. Claro. ¿Vale? Vale. Que no te lo tenga que decir. Filosofía barata, pero un poquito cabreada. Sí. también. Filosofía Que no- ruda. Que no te lo tenga que volver a repetir. Payaso. No, lo he forzado, ¿eh? Sí, No sí, estoy sí. enfadado contigo. ni No, nada, me ¿eh? doy cuenta. Ya, vale, entonces. Sama- Este muchacho Sí. quiere ganarse la vida como actor. Sí. Primero, ganarse la vida ya es un contrasentido. La vida está ganada cuando naces. Sí. ¿Y no es ganar, perder un poco? ¿Y no es perder un tipo de ganancia? No, ¿verdad? No. Es que no estoy fino hoy. Me estoy fino. quedo con la primera. Me quedo con la primera y quizá le extraigo un sentido. Que es intentar ganarte la vida, Sí. es empezar a perder la tranquilidad que ya tenías antes de esa intención. Ahí has estado bien. Sí. Gracias. ¿Eh? Tú puedes estar en tu casa tocándote los huevos, Sí. mirando el paisaje, Sí. y viene uno y dice, ¿no te ganas la vida? Y dices, no. No, porque ya está ganada. Sí. Claro. Entonces viene el del banco y te dice, está usted desahuciado. Y tú, Y dices, hostia, pero... pues mira, he ganado un desahucio también. Pero sí que la base humana, que es reproducir, comer y dormir, Sí, eso ya está ganado al nacer. claro. Es una falsa ganancia la que nos ha originado la nueva vida moderna. ¿Qué raíz tiene? Bíblica. Y latina también. Raíz latina. Tiene raíz latina. Pero bíblica. Muy bien. Porque volvemos con Dios cuando le dice a Adán, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Sí. Que Adán dijo, na. Ahí viene toda la movida, tío. Claro. Pues Samanté, ¿no? Samanté para ti. Muy bien, pues ya hemos escuchado el fragmento. Como habéis podido ver, pues era un poco más extenso de lo habitual, pero es verdad que con Andreu y con Berto se pasa... Se hace ligero. Se hace ligero y se hace ameno. Entonces, yo creo que como yo creo que casi todos habéis podido interpretar, uno de los puntos
y del que el punto principal al que venimos a hablar es del éxito. Como bien introducían ellos y como decía antes, su enfoque es más humorístico, pero puede llegar a ser un tema muy filosófico. Ellos hablan de su famoso fragmento o sección dentro del podcast de filosofía barata, como llaman ellos, pero como no puede ser de otra manera, entonces creo que podemos extraer una reflexión un poquito más traída a nuestro podcast sobre el éxito, ¿no? En primer lugar, y donde yo quiero, es verdad que comentan diferentes cosas en ese fragmento, uno de los principales y el primero que quería comentar en primer lugar es ¿el éxito es un camino o es un fin? No sé tú qué opinas, Leo, en este sentido, pero creo que es la primera de las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Tú qué opinas? Yo personalmente es muy parecida a la pregunta de la felicidad, ¿no? Sí, pero creo que cada vez estoy más... Si bien antes, quizá más joven, pensaba que era un fin, creo que cada vez estoy más convencido de lo primero, ¿no? Y más que nada porque uno se va conociendo a sí mismo y va conociendo cómo es y cómo funcionamos también el resto de los humanos. Y al final, cuando tienes algo vas a querer más y luego vas a querer más. Y esa ambición desmedida de la que hemos hablado a veces, es un poco... juega malas pasadas, ¿no? Y entonces lo que estoy muy convencido es que al final nunca va a llegar un momento en el que digas, he alcanzado el éxito, ¿no? El éxito se alcanza paso a paso, haciendo un poco pues, lo que te gusta, por lo que te pagan, si te pagan bien, mejor, en lo que te desarrollas, en lo que te gusta desarrollarte, en lo que te gusta aprender. Y eso es un proceso continuo, sin una fecha determinada en la que puedas decir, bueno, ya he tenido éxito, ¿no? Sí. Y estoy cada vez más convencido, ¿no? O sea, no hace falta hoy en día, con las herramientas de comunicación que tenemos, como los podcasts, en los que tenemos acceso a gente muy exitosa, pero si veas un poco y lees entre líneas, lo que te vienen a decir es eso mismo, ¿no? Al final se trata de lograr un cierto nivel en todos los sentidos, de vida, económico, social, cultural, etcétera, que te permita decir, bueno, para mí esto es el éxito. Si estamos hablando de éxito profesional, Eso es. De luego hay muchas vertientes. Pero, sí, pero cada vez estoy más convencido de lo primero. Creo que aquí sí que tengo una respuesta firme. Sí. Y yo la comparto totalmente. Es cierto que, como decía, pues esto es hoy el podcast es un poco incluso una parte filosófica en la que yo cuando estaba escuchando y preparándome un poquito este episodio, se me venía a la cabeza incluso el libro este de Víctor Frank de El hombre en busca de sentido, ¿sabes? Que buscamos como un propósito pero estoy de acuerdo en que yo creo que también me está ocurriendo como a ti, que a medida que me hago mayor hay que disfrutar y de donde verdaderamente se aprende. Yo creo que lo llevo más por el aprendizaje. Tú de el éxito, de llegar a conseguir un logro, al final no aprendes nada. Es verdad que consigues una realización, un sentimiento de realización, pero el aprendizaje es todo lo anterior. Entonces, creo que ahí es donde está la clave de todo. Esto es como cuando ahorras para un coche caro, ¿no? Siempre ponen el ejemplo de los coches de lujo, ¿no? Que una vez que deja de ser una aspiración y que lo consigues y lo tienes en la puerta de tu casa, pierde la gracia, porque ya no es un sueño, ya es una realidad, ¿no? Ahí va. Entonces, evidentemente salvando las distancias, ¿no? Porque claro, todo el mundo muchas veces asocia éxito a éxito económico, ¿no? Y no tiene necesariamente por qué ser así. Hay mucha gente que ha alcanzado el éxito profesional y no tiene un puñetero duro, hablando claro, ¿no? Entonces, bueno, cada vez, yo sin ánimo de ser tampoco muy melancólico ni muy condescendiente, sí que creo que es el camino.
el que marca el éxito. Totalmente, totalmente, porque también lo indicabas tú en tu reflexión, yo creo que somos un poco ese sentimiento de realización cuando consigues un logro profesional, pronto se calma. La naturaleza humana nos lleva a en poco tiempo volver a formarte otra idea y marcarte otro nuevo objetivo que te hace olvidar del anterior. Entonces, efectivamente, yo comparto contigo el hecho de que hay que disfrutar del camino, que es de donde se aprende y de donde se extrae lo bueno. También es cierto que vuelvo un poco a lo mismo, este capítulo a lo mejor es un poco filosófico, pero es cierto que esas ideas de lo que habitualmente contemplamos como éxito son como un poco impuestas por los ojos de terceros. No sé si entiendes por dónde voy. El hecho de lo que consideramos uno mismo como éxito personal es realmente lo que creemos que a ojos de terceros van a considerar que hemos conseguido nosotros el éxito, ¿sabes? Lo cual es pues realmente eso habría que revisarlo y habría que verlo, porque sí que es cierto que, y hilo con lo siguiente que quería plantearte, que realmente el éxito es bastante subjetivo. Cada persona puede plantearse, un poco también como mencionabas tú, que va un poco vinculado y está un poco a la par de la pregunta de la felicidad. Cada uno tendrá un concepto de felicidad, pues efectivamente cada uno tendrá un concepto de éxito, ¿no? Y se pondrá así unas metas, unos logros que para él le harán conseguir esa sensación de realización, en este caso profesional, como hablamos. Así es, un tema muy subjetivo y que, bueno, evidentemente no podemos abordar en estos minutos de podcast que tenemos, pero bueno, también resulta interesante que, bueno, que dos cómicos presentadores, comunicadores de la talla de Berto y Andreu, pues lo comenten. Sí, y que de un podcast que a priori pues es de entretenimiento, pues yo creo que ni ellos fueron conscientes de que realmente estaban tratando un tema que de una manera muy acertada, que tiene una profundidad bastante elevada. Entonces, creo que cuando lo escuché, es cierto que cuando lo escuché, evidentemente en una primera instancia pues lo traté como al fin y al cabo querían que lo hiciésemos Andreu y Berto, que es tratarlo desde un punto de vista humorístico y me reí con ellos y pasé un rato agradable con ellos, pero es cierto que luego pensándolo dije, es cierto que esto es una pregunta que realmente todos los profesionales en algún momento pues tendríamos que plantearnos también para qué consideramos el éxito o dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos profesionales, ¿no? Es un poco... Bueno, esto es como los KPIs, o sea, es decir, lo hemos llevado a una pregunta un poco filosófica, pero bueno, a la hora de ponerte objetivos, no vamos a hablar ya ni de personas en concreto, sino de instituciones, ¿no? De las empresas mismas, ¿no? Se ponen objetivos y, por ejemplo, ¿no? Un objetivo muy claro, subir las ventas en un 5% desde el año pasado, un 10%, pongamos, ¿no? El famoso 10%. Claro, el 10% puede ser exitoso o no, porque si el mercado está creciendo al 20%, entonces te estás quedando atrás, ¿no? Esto solo lo resalto para evidenciar que, bueno, el éxito es relativo y se da respecto a unas condiciones iniciales que hay que considerar también, ¿no? Entonces, hay que considerarlo todo. Evidentemente, no puedes considerar cada uno de los seres humanos de este planeta, entonces pues al final se tiende a generalizar y a idealizar el concepto de éxito como alguien que hace lo que le gusta, le pagan muy bien, le remunera muy bien y forma parte de ese pico de la pirámide de población que vive muy por encima de los demás económicamente. Se suele relacionar con eso, no nos vamos a mentir, pero bueno, sí, en efecto es una reflexión que invita a muchos cafés. Sí, por eso hablaba de un poco de esa foto y esa vista desde los terceros que te comentaba antes. Sí.
Muy bien, pues yo creo que vamos llegando al momento de nuestro... Si ellos hacían su sección de filosofía barata, que ya es una tradición y ya es mítica dentro del programa, pues a nuestra escala, humilde escala, pues vamos con nuestra sección de la pregunta de la IA, ¿no? Eso es, la parte favorita de muchos que nos oyen. Entonces, bueno, pues como sabes, le he planteado un poco la temática o el asunto que íbamos a tratar o las reflexiones un poco que íbamos a hacer durante el capítulo a una inteligencia artificial, y le he pedido que me formulase una pregunta para nosotros tratar aquí. Pues bien, en este caso, Leon me plantea, si el éxito no tuviera que ver con dinero, cargo o reconocimiento externo, ¿cómo sabrías que realmente has tenido éxito en tu vida profesional? Bueno, yo creo que va muy relacionada con lo que estábamos comentando. Si no va relacionado con lo externo, al final el éxito es el que tú te construyas, ¿no? El interno, ¿no? El que las expectativas que tú pongas sobre ti mismo. Y esas expectativas pueden ser más o menos cuantitativas, pueden ser más cualitativas, hacer algo mejor, o cuantitativas, es decir, llevar números sobre lo que, ponerles cifra a lo que haces, y hay muchas maneras de hacerlo, cada uno en su ámbito, ¿no? Pero está claro que bueno, va un poco, creo que la pregunta de la IA de este capítulo va muy en relación con lo que estábamos hablando, ¿no? Ese éxito es un concepto muy concepto de terceros, por así decirlo, de cómo aprecian tu vida desde fuera, y debería ser un cómputo de todo, de lo interno y lo externo. Yo te diría que hasta es más importante lo interno, porque así es como uno puede dormir tranquilo. Estoy de acuerdo. Pero es verdad que bueno, suena poniendo un ejemplo, si yo soy una persona que hace teatro o microteatro de improvisación, pues evidentemente decirle a una persona que llena salas continuamente de 200, 300 personas que yo tengo éxito porque lleno salones de 10 o 20 personas, pues claro, es relativo. ¿Quién tiene más éxito? Evidentemente, de cada terceros tiene más éxito el de las 200, 300 personas, porque está dispuesto, o sea, tiene poder de convocatoria, ¿no? Pero internamente a lo mejor el que hace microteatro en un pequeño salón, pues también es éxito para él. Totalmente. Con lo cual sí, sé que muchos nos estarán escuchando y estarán diciendo, bueno, claro, esto es todo relativo, ¿no? Pues es más relativo que nunca. Y esto creo que la manera al final de verlo, la conclusión que sacar de todo esto, es que sigue tu propio ritmo, sigue tu propio instinto, tu propia vía en la vida, que te llevará a tu propio éxito, ¿no? Es un poco Totalmente. El resumen de toda esta reflexión. Y me encanta el ejemplo que has puesto, porque cierra perfectamente el episodio, porque como han podido escuchar todos nuestros oyentes, y la pregunta y la reflexión, bueno, y esa conversación entre Andreu y Berto venía al hilo de una pregunta de una persona que se planteaba ser actor. Entonces has traído muy bien el ejemplo, has cerrado el capítulo estupendamente. ¿Habrá sido casualidad? No, yo creo que ha sido casualidad. Pues lo has hecho estupendamente, así que creo que poco más que añadir, Leo. Muchísimas gracias por esta conversación. Hoy nos hemos puesto un poco filosóficos, lo sabemos, espero que nos lo entiendan y que nos comprendan, pero era un tema que tenemos que tener presentes y en algún momento reflexionar, pararnos a reflexionar, y cada uno, pues como bien has dicho, pues tendrá su idea de lo que es el éxito. Así es. Nada, un poco no quiero
decir nada para no repetirnos, pero creo que el mensaje ha sido bastante claro y sí, que nos perdonen si aquellos oyentes que quieran podcasts más precisos, pues este no es el más preciso de todos, pero bueno, es un ánimo, una charla de ayuda, si puede llamarse así, a todos aquellos que estén dudando sobre si tienen éxito o no. Éxito es un concepto muy... también es efímero, creo, pero es un concepto muy relativo, ¿no? Entonces, bueno, que nadie se rasgue las vestiduras si oye esto. Sí, o por lo menos hemos intentado que sea una invitación a la reflexión. Con eso nos basta ya. Así es. Una reflexión de domingo. Eso es. Pues nada, Leo, muchísimas gracias. Bueno, no quiero terminar sin decir que, por favor, todos los que nos escuchen o las que nos escuchen, que se suscriban especialmente a nuestro canal de YouTube, que es, yo creo, nuestro principal canal. Y pues nada, pues continuaremos con nuevos episodios, nuevos temas y nuevas conversaciones contigo, que como siempre un placer y estoy encantado de compartir estos momentitos y estas reflexiones contigo, Leo. Muchas gracias y nada, creo que el siguiente episodio ya nos vemos después de estas mini vacaciones de Semana Santa, si no me equivoco. Así que un placer y que vaya todo genial. Tómate también un pequeño descanso, un pequeño break y volvemos con los últimos meses de temporada con más fuerza que nunca. Muchas gracias, Leo. Gracias. Gracias. Adiós.